Bienvenidos pues, a todos los asistentes, a los egresados, a los anestesiólogos, a los colegas en formación que están en esta actividad de seminario mayor de la sección de anestesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Hoy pues vamos a estar con el doctor Esteban Gómez, es un residente de primer año, con una encomienda bastante interesante y es de nuevas formas o qué hay de nuevo en evaluación preoperatoria con ultrasonografía. Este tema bastante amplio, gigante, se va a enfocar en relación a las actividades que hemos tenido a lo largo de este año en un apartado en específico que no lo hemos tratado tanto. Esto pues entendiendo que realmente pues podríamos hacer una maestría tranquilamente de evaluaciones perioperatorias con ultrasonografía. Entonces los dejo con el doctor Esteban Gómez. Esteban, bienvenido. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, señor, se te escucha bien. Bueno, entonces buenos días y bienvenidos a un nuevo gran seminario del Servicio de Anestesiología de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Esteban Gómez Ríos, como ya el doctor Mario me presentó, residente de primer año. Y hoy vamos a hablar de algunas novedades en la evaluación ecográfica perioperatoria. De antemano, doy las gracias a mi asesor Mario Zamudio por su acompañamiento permanente, al igual que extiendo mi agradecimiento al doctor Marlon Díaz, intensivista del San Vicente, y César Llanos, intensivista del Pablo Teón Uribe, quienes me ayudaron con soporte bibliográfico e imagenológico para esta charla. Ese es el contenido que vamos a desarrollar esta mañana. Vamos a hablar un poco de generalidades, de entrenamiento, de fisiopatología. El tema central será, como ya el doctor Mario lo mencionó, ecografía para terapia hídrica. Si bien podríamos hablar de muchos aspectos o tópicos importantes en ecografía perioperatoria, por horas del tiempo no todo se puede abarcar. No nos centraremos en monitoría invasiva como la ecocardio transesofágica o hablaremos de POCUS cardíaco como tal, sino lo relacionado con el POCUS enfatizado en la sobrecarga de respuesta a fluidos y prevención de hipotensión. Hablaremos un poco de poblaciones especiales y para terminar tendremos unas conclusiones. Centrándonos ya en las generalidades, la ecografía perioperatoria es una herramienta invaluable en el campo de la cirugía debido a su capacidad para proporcionar información en tiempo real sobre la anatomía. Algunos aplicativos más relevantes incluyen la guía de procedimientos invasivos y la detección de complicaciones intraoperatorias, al igual que la evaluación de líquidos. Tenemos ciertas ventajas como es portátil, no invasivo, reproducible y de rápida ejecución. Resaltando los costos obviando la adquisición inicial de los equipos, investigaciones demuestran que el uso de ecografía perioperatoria puede disminuir los costos totales de la atención médica, a reducir la necesidad de procedimientos invasivos o prolongar los tiempos de hospitalización. También tiene una ventaja de reducción en la radiación, eh, comparándolo con otras modalidades de imagen como la radiografía y la tomografía, y también nos sirve para evaluación de la respuesta a ciertos tratamientos. Por el contrario, tenemos ciertas desventajas, como puede ser la poca colaboración del paciente que nos limita a obtener unas adecuadas ventanas ultrasonográficas, la pobre calidad de las imágenes que puede ser inherente a los mismos dispositivos o la disponibilidad de equipos y entrenamiento de ciertas instituciones. Vemos que al pasar las décadas, paulatinamente diversas especialidades han adaptado el uso de ecografía en su práctica, pero se dice que para el 2020 y 2030 todos los profesionales de la salud deberíamos de saber de ecografía y usar esta herramienta para apoyo de toma en decisiones que sean pertinentes. Mencionando esto, en las sociedades médicas el entrenamiento en POCUS ha sido reconocido como una necesidad muy importante y requiere las siguientes consideraciones, no solo en la realización, sino también en la interpretación de estudios ecográficos. Tanto es así que la Sociedad Americana de Ecografía de Anestesiólogos Cardiovasculares nos dicen que para tener un adecuado entrenamiento en ecografía necesitamos alrededor de 75 exámenes y de interpretación de 150. Directores de residencia del Consejo de Medicina de Urgencias y Emergencias dicen que 150 valoraciones en situaciones críticas, incluyendo 40 exámenes FAST, 30 de trombosis venosa profunda y 10 de procedimiento. La Sociedad de Anestesiólogos de Cuidados Críticos entre 20 y 50 exámenes POCUS y la Sociedad Americana de Anestesiólogos entre 50 ultrasonidos cardíacos, 30 para exámenes de pulmón
ecografía gástrica y para valorar el líquido libre abdominal para lograr una certificación. Entonces se ha planteado paulatinamente esta estrategia que es IAIM y por sus siglas en inglés traduce indicación, adquisición, interpretación y decisiones médicas, en las cuales se orienta que las escuelas de medicina deben implementar un currículum en POCUS en el cual se base en una enseñanza teórico-práctica que idealmente sea supervisado con alguien con experiencia y posterior a esto permitir un autoentrenamiento que si es posible también supervisado que nos amplíe, digamos, nuestro abordaje en educación también en simulación para mejorar la calidad en la técnica ultrasonográfica y la interpretación de estas imágenes. Quisimos buscar un estudio que nos hablara de qué tanto saben los anestesiólogos de ecografía, pero algo puntual en específico no encontramos. Más sí, este artículo interesante, que es un estudio observacional prospectivo y transversal que se realizó en Italia, con 22 directores de programas de residencia y 571 residentes, en el cual se estableció una encuesta cerrada en línea para estos participantes. Y la encuesta incluyó preguntas sobre la organización de la enseñanza, bien sea el número de horas de formación teórica, herramientas didácticas, disponibilidad de los tutores dedicados a cada campo de la ecografía. Mencionan que los residentes informaron mayor autoentrenamiento en comparación a la percepción de los directores y la certificación formal como competencia teórica práctica en ecografía es rara. Los residentes se sintieron más cómodos realizando lo que fue ecografía para valoración de accesos vasculares, pero no se sintieron tan cómodos para realizar ecografía diafragmática, anestesia regional, Doppler transcraneal, FAS, ECOTT y ecografía para pulmón. Los directores coincidieron principalmente en la necesidad de mejorar la enseñanza de la ecografía en todos los campos y las principales limitaciones fueron la ausencia de un plan de estudio estandarizado para los residentes y el tiempo de experiencia limitado de algunos mentores. Pasando por la importancia, ya mencionamos que es una herramienta de diagnóstico y guía de tratamiento y guía de procedimientos en diversas áreas médicas como se puede establecer a nivel perioperatorio por diversos sistemas, a nivel cardíaco nos puede ayudar a evaluar la enfermedad pericárdica, insuficiencia ventricular, estado de volumen previo a una inducción durante y postoperatorio, a nivel pulmonar, efusiones pulmonares, edema pulmonar, neumotórax, hemotoras, a nivel abdominal como una evaluación del contenido gástrico para valorar el riesgo de aspiración y a nivel de las vías respiratorias como guía para ayudar a visualizar vías aéreas difíciles anticipadas, tamaño previsto del tubo endotraqueal, confirmación de la intubación endotraqueal, identificación de la membrana cricotiroidea, entre otros. Pasando un poco a la fisiopatología. A partir del principio de Frank Starling que describe la relación entre el aumento de la precarga y el aumento asociado del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, hasta que llega un punto en que la precarga es óptima. Y una vez se alcanza este aumento con la administración de líquidos, tiene poco efecto sobre el volumen sistólico y no habrá una respuesta a la administración adicional de líquidos. Por ende, el objetivo de la fluidoterapia es optimizar la perfusión de órganos terminales, porque tanto la sobrecarga de líquidos como la hipovolemia pueden provocar una morbilidad y mortalidad significativa. Por ende, lo que tenemos que buscar es un balance óptimo. Y esto nos da paso para hablar un poco del sistema venoso, que es un sistema de alta capacitancia, bajo volumen y baja presión. Y eso hace que estos cambios de presión que se dan a nivel de la aurícula derecha durante el ciclo cardíaco se transmitan únicamente a las venas centrales, como puede ser la vena cava y hepática. De allá que esas paredes capacitantes amortiguan los cambios de presión y el flujo termina siendo continuo. Por otro lado, cuando tenemos congestión venosa y nos paramos en la parte plano superior de la curva de Rayleigh-Starling, este sistema venoso pierde capacitancia y se vuelve un sistema de alto volumen y alta presión. Y los cambios de presión que se dan en la aurícula derecha se pueden transmitir de forma retrógrada hasta zonas muy distales. Entonces este flujo que acá teníamos continuo deja de ser continuo y pasa a ser pulsátil. Todos estamos familiarizados con los determinantes del gasto cardíaco que se da por la precarga, poscarga y contractilidad. Y este gasto cardíaco va a estar condicionado por la sangre que retorna al corazón. Y este retorno venoso va a tener también unos determinantes que van a ser la complianza venosa, el volumen estresante y no estresante, la presión media de llenado sistémico, la presión en la aurícula derecha y el retorno y la resistencia a ese retorno venoso. Por eso, un aumento retrógrado de las presiones del corazón derecho se va a traducir en un aumento de la presión venosa sistémica
y observemos que la mayoría de sangre que se distribuye en el sistema venoso, la mayoría de sangre que se distribuye es a nivel del sistema venoso. Y ese aumento de la presión venosa disminuye la presión de perfusión, va a generar una lesión del glucocáliz y un edema intersticial secundario que va a llevar a disfunción orgánica congestiva. Y esta congestión va a tener compromiso inherente con diversos sistemas como a nivel tisular, cerebral, miocárdico, pulmonar, hepático, renal, entre otros. Y acá cobra importancia las técnicas de ultrasonografía para evaluar esa congestión intravascular. Tenemos soporte que hoy la terapia hídrica por objetivos muestra una reducción de la estancia hospitalaria y complicaciones. Esta revisión sistemática y metaanálisis en red con más de 12.000 pacientes comparó la fluidoterapia restrictiva, liberal y dirigida por objetivos durante la fase perioperatoria en cirugía abdominal no vascular en adultos. Identificaron que la terapia dirigida por objetivos reduce la estancia hospitalaria y tasas de complicaciones tales como a nivel cardíaco, renal, respiratorio, complicaciones en las heridas, al igual que en fugas anastomóticas. Importante resaltar que este estudio se realizó con medidas invasivas como fue la variación de flujo y la variación de la presión de pulso. Sin embargo, las técnicas ecográficas no invasivas tenemos soporte bibliográfico que se puede correlacionar, como lo veremos más adelante. Se plantean estrategias para mejorar la administración de líquidos, en el cual es administrar un bolo rápido de líquidos, si es necesario, claro está, titular la infusión de líquidos y procurar una infusión mínima de mantenimiento solo si la ingesta oral está inadecuada. Inclusive mencionan un concepto de resucitación en la cual le dan prioridad siempre a la ingesta oral y evitar los líquidos intravenosos innecesarios. Ya partiendo en el tema central, la evaluación ecográfica de líquidos permite una monitorización dinámica y no invasiva del volumen intravascular, permitiendo un enfoque individualizado, equilibrando la administración de los líquidos, aunado muy importante siempre al examen físico y clínico. Si vamos a evaluar la congestión, lo primero es evaluar la vena cava, porque es un reflejo del aumento de la presión en la aurícula derecha. ¿Alguien tiene el micrófono? Entonces, si vamos a evaluar la congestión, lo primero es evaluar la vena cava porque es un reflejo del aumento en la presión de la aurícula derecha. Yo quiero que nos fijemos en esta fórmula que es el diámetro máximo menos el diámetro mínimo sobre el diámetro máximo por 100 para establecer un porcentaje. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa evaluación de la vena cava inferior? Ponemos al paciente de cúbito supino con la cama plana, idealmente con un transductor de baja frecuencia como convexo o sectorial. Establecemos una configuración del ecógrafo en un preset abdominal y la evaluación se hace en una ventana subsifoidea, aunque también se puede hacer en una ventana trashepática lateral en el costado derecho del tórax a nivel de la línea medioaxilar. Debemos evaluar siempre tanto el eje corto como en el eje largo, porque para evitar lo que es un error por corte tangencial o error de cilindro, en el cual si no logramos una imagen en toda la mitad, podemos subestimar el valor del diámetro. El punto que debemos identificar para medir el diámetro es a unos 2 centímetros de la unión cavatrial, aunque la Asociación Americana de Ecocardiografía nos da un intervalo de 1 hasta 3. Se puede medir en modo B y en modo M. El modo M es muy importante porque nos va a ver la variación respirofásica, en la cual identificamos el diámetro mínimo con la inspiración y el diámetro máximo con la expiración. Y esto nos va a dar unos valores, como acá se los resalto. No es para que no los aprendamos, pero sí para que lo tengamos en cuenta. Entonces, la valoración de la vena cava inferior, esto va a tener una nomenclatura dependiendo del escenario en el que nos encontremos. Me explico. Si estamos en el escenario de un paciente sin apoyo ventilatorio, vamos a hablar de la colapsabilidad de la vena cava inferior. Contrario, si estamos en el escenario de un paciente con apoyo ventilatorio, vamos a hablar de la distensibilidad de la vena cava inferior. Y ya establecen ya parámetros solo con el diámetro, en el cual miran el diámetro máximo, y si este es mayor a 2 centímetros y un colapso menor al 50%, probablemente estamos ante una sobrecarga hídrica. Por el contrario, si tenemos el diámetro máximo menos de 2 centímetros y un colapso de más del 50%, probablemente estaremos en hipovolemia.
les dije que tuviéramos en cuenta la formulita y unos valores que previamente les señalé porque nos da 51%. Entonces, si nos paramos en el escenario hipotético de que tenemos un paciente en cada uno de estos, superamos el más del 30, más del 15%, y en este que nos dio el diámetro máximo más del 50%, probablemente este paciente nos va a responder al líquido. Esta revisión sistemática y metaanálisis, que incluyó 27 estudios con más de 1.700 casos en estos, que valoraron la vena cava inferior y 268 pacientes, buscaron la precisión del diámetro de la vena cava inferior y sus variaciones respiratorias medidas mediante ecografía en pacientes críticamente enfermos, ya sea ventilados o no, tanto en adultos como en pediátricos. Y a pesar de la popularidad de la evaluación ecográfica de la vena cava inferior para predecir la capacidad de respuesta a líquidos, la alta heterogeneidad entre los estudios sugiere que esta técnica puede no ser un método confiable para predicción, logrando una precisión moderada para identificar la respuesta a líquido en los pacientes críticamente enfermos, pero aún existe un margen de mejora en la capacidad predictiva, y los autores destacan la necesidad de comprender las limitaciones de esta técnica y seleccionar los pacientes de forma adecuada. ¿Y qué limitaciones tenemos? Podemos enfrentarnos a una sensibilidad y un valor predictivo bajo en pacientes atletas jóvenes sanos con una presión en la aurícula derecha normal, pero que en la valoración ultrasonográfica de la vena cava identifiquemos este vaso dilatado, no confiable en presencia de presiones intraabdominales altas como un síndrome de hipertensión abdominal, poca reproducibilidad si no tenemos un adecuado entrenamiento, y limitaciones en la estimación de la PVC. Sobre todo los autores dicen cuando estamos ante un paciente con ventilación mecánica, porque vemos que lo correlacionan tanto el diámetro como el porcentaje del colapso con un estimado de PVC. Entonces hay algo más de vena cava inferior. Probablemente este paciente acá no responderá a volumen, probablemente este paciente no responderá a volumen. Entonces tenemos la ecografía de la vena yugular interna, en el cual el diámetro de este vaso en individuos sanos euvolémicos es pequeño, pero aumenta varias veces durante la maniobra de Valsalva, generalmente hasta 1 centímetro, otra literatura dice hasta 1,2 centímetros, y va cobrando relevancia porque el focus de la vena cava inferior puede ser engorroso para ciertos pacientes debido a dolor, necesidad de exponer su abdomen, poca confiable en pacientes obesos o con presencia de vendajes o suturas quirúrgicas que nos limiten una adecuada visualización. Entonces, las venas sistémicas alternativas disponibles para este propósito incluyen la vena yugular interna, y probablemente sea una habilidad fácil de adquirir, y su utilización puede hacer que la estimación del estado de volumen sea significativamente confiable. Reitero la fórmula. Esta revisión sistemática y metaanálisis de 26 estudios que cumplieron los criterios de elegibilidad en este caso, con más de 900 pacientes en estudios sobre hipovolemia y 672 en estudios sobre hipervolemia, se evaluó el uso de la ecografía de la vena yugular interna para el uso de diagnóstico en hipovolemia o hipervolemia. Mostró una sensibilidad y una especificidad en el caso de hipovolemia de 0,82, con una sensibilidad de 0,85 y una especificidad de 0,78 en el índice de colapsabilidad de la vena yugular interna. Por el contrario, para hipervolemia, la vena yugular interna mostró una sensibilidad de 0,84 y una especificidad de 0,70. Este metaanálisis identifica que la ecografía de la vena yugular interna tiene una sensibilidad y una especificidad moderadas para el diagnóstico de hipervolemia en el entorno de atención aguda, y esto sugiere que esta valoración ultrasonográfica puede ser una herramienta útil para evaluar el estado de volumen en adultos gravemente enfermos. Sin embargo, también señalan que se necesitan ensayos controlados y aleatorios para determinar el papel específico de esta valoración ultrasonográfica en la guía de intervenciones terapéuticas para optimizar el estado de volumen. Esta cohorte prospectiva correlaciona el examen físico y la ecografía de la vena yugular interna y la cava inferior con los hallazgos invasivos del cateterismo cardíaco derecho. Se involucraron 176 pacientes que fueron reclutados antes de someterse a un cateterismo cardíaco derecho programado, y midieron la vena yugular interna, la cava inferior, y lo correlacionaron con la presión en la aurícula derecha, y identificaron que la vena yugular interna proporciona una estimación fiable y específica de las presiones de llenado del corazón derecho. Como vemos en esta primera tabla, correlaciona la variación respiratoria del diámetro de la vena yugular interna y la vena cava inferior con la medición invasiva de la presión en la aurícula derecha.
En esta segunda tabla se describe la interpretación de la variación respiratoria en el diámetro de la vena yugular interna para detectar presiones en la aurícula derecha mayores o iguales a 10 milímetros de mercurio. Establecen un valor de 31% para la variación respiratoria de la vena yugular interna, estableciéndolo como un punto de corte. Y este punto de corte tiene una sensibilidad del 82%, además una especificidad del 71%, con un área bajo la curva de 0.78, lo que sugiere que la prueba tiene una buena capacidad para distinguir entre pacientes con presión en la aurícula derecha más de 10 milímetros de mercurio o aquellos que tienen una presión inferior a esto. Adicionalmente, esto vemos cómo correlacionan que a medida que va disminuyendo la presión en la aurícula derecha, va aumentando el porcentaje de esta variación respiratoria. ¿Y cómo hacemos esta medición? Se posiciona el paciente de cúbito supino entre 30 y 45 grados, identificamos el músculo esternocleidomastoideo con el transductor de alta frecuencia para valorar el eje corto, idealmente el dispositivo o el ecógrafo en un preset vascular para visualizar adecuadamente este vaso. Y vamos a hacer una valoración respirofásica igual que lo hicimos con la vena cava inferior, y les resalté la fórmula porque es la misma que aplicaríamos en este contexto. Y este porcentaje que nos puede arrojar, si es menor de 30% y tenemos un diámetro mayor o igual a 1.2, tiene alta especificidad para decir que tenemos una presión en la aurícula derecha mayor o igual a 10 milímetros de mercurio. Por el contrario, si tenemos un porcentaje inferior a esto y hacemos una prueba de inspiración profunda y rápido, que es este que nos mencionan acá, y si es positiva, tenemos una alta especificidad para decir que este paciente tiene una presión en la aurícula derecha menor a 10 milímetros de mercurio. En la búsqueda continua de obtener índices precisos y reproducibles, al tiempo que se minimiza el riesgo de complicaciones relacionadas con los catéteres asociados a técnicas invasivas, el Doppler carotídeo es una herramienta de monitoreo hemodinámico no invasivo que ha venido ganando popularidad creciente. Y la ubicación superficial de este vaso, de la arteria carótida común, hace que la identificación y visualización sean factibles y se pueda evitar la necesidad de entrenamientos extensos. Este metaanálisis con 11 estudios con 35 a 112 participantes por cada uno investigaban la utilidad de la duración del flujo sanguíneo corregido en la arteria carótida para predecir la hipotensión perioperatoria y la capacidad de respuesta a líquidos. Este flujo sanguíneo carótido corregido mostró una sensibilidad de 82% y una especificidad del 94% para predecir hipotensión perioperatoria con un área bajo la curva de 0.95. Adicionalmente, como predictor prometedor de la capacidad de respuesta a líquidos, con una sensibilidad de 79% y una especificidad del 81%, con un área bajo la curva de 0.87. Estos hallazgos respaldan el uso del flujo carotídeo corregido como una herramienta predictiva útil tanto para la hipotensión perioperatoria como para la capacidad de respuesta a líquidos en entornos clínicos. Sin embargo, se necesitan más estudios para explorar su impacto en los resultados clínicos y su posible combinación con otras herramientas de predicción. La técnica es similar a como lo realizamos con la vena yugular interna, en la cual ponemos el paciente de cúbito supino entre 30 y 45 grados más o menos, buscamos la arteria carótida y nos vamos a ascender hasta el bulbo carotídeo. Después de estar allí, nos vamos distal unos 2 centímetros para proceder a cambiar la dirección del transductor buscando un eje largo. Activamos el Doppler pulsado y debemos buscar o poner el marcador en toda la mitad del vaso, buscando un ángulo entre 45 y 60, no más de esto porque podemos subestimar algunos valores. El Doppler pulsado nos va a arrojar este marcador y básicamente va a estar representado por el ciclo cardíaco. Esta primera fase que vemos acá es la fase sistólica y esta parte que vemos acá es la fase diastólica como tal. Y vamos a tener que aplicar esta fórmula también, que es el flujo sanguíneo carotídeo corregido, en el cual este FT, que es el flujo sanguíneo, va a ser un subrogado del tiempo en milisegundos que nos arroja este volumen sistólico. Y ya HR lo vamos a reemplazar por la frecuencia cardíaca como tal. Importante que esto se debe hacer en dos momentos. Como hicimos la valoración inicial con el paciente en 45 grados, su cabecera,
también lo tenemos que hacer en un segundo momento, elevándole las piernas a 45 grados, y la literatura dice que alrededor de unos 120 milisegundos, y un aumento en el tiempo de este flujo, porque debemos de realizar la fórmula en los dos momentos, un aumento de 7 milisegundos en el tiempo de este flujo corregido de la carótida, después de esta elevación pasiva de las piernas, demostró tener un valor predictivo positivo de 97% y una predicción del 82% en la detección de la capacidad de respuesta a líquidos, utilizando la monitorización no invasiva del gasto cardíaco como estándar de referencia. Adicionalmente a esto, describieron que tenía un área bajo la curva de 0.88 para predecir la respuesta a líquidos. No se los traigo acá ilustrado, pero también se puede hacer una evaluación respirofásica de la arteria carótida utilizando la misma fórmula que ya hemos aprendido, y básicamente el punto de corte que nos dan en esta variación respirofásica va a ser de 14%, en que también va a tener la posibilidad de que responda a volumen nuestro paciente. Entonces, ¿qué protocolos tenemos? Tenemos el protocolo Roche, el cual nos va a decir cuál es el tipo de choque que tenemos. ¿Cuánto volumen necesita? Aún no tenemos un protocolo establecido. ¿Tolerará volumen este paciente? Ya tenemos los protocolos basados en la variabilidad respirofásica que ya previamente los mencionamos. Y esto nos va a decir, ¿es muy probable que responda a volumen o es poco probable que responda a volumen? Y si es poco probable que responda a volumen, podemos aplicar lo que es el protocolo VOLS, el cual se basa en la detección de presencia de líneas B y consolidaciones pulmonares para determinar el estado de volumen y evitar la administración excesiva de líquidos en pacientes con hipervolemia relativa. Y entonces, ¿en qué momento nos detenemos? Para eso, lo último ha sido el protocolo EXOS. Y este protocolo valora la estructura a nivel de la parte derecha del sistema cardiovascular y se valoran todas las venas que derivan de la cava inferior, tanto la vena hepática como la vena renal, y de manera indirecta, a través de los sinusoides hepáticos, la vena portal, determinando así 4 pasos que van a evaluar la vena cava, la vena hepática, portal y la renal. Este fue el primer estudio que habló del protocolo EXOS, un análisis post hoc de un estudio prospectivo de cohorte en un solo centro con 145 pacientes. Se les hizo el protocolo EXOS un día antes del ingreso, un día antes del procedimiento, al ingreso a UCI, cada día hasta el tercer día postquirúrgico, y se definió que la congestión venosa grave, como la presencia de unas anomalías graves en el flujo en múltiples patrones Dropper, y se asoció fuertemente a lesión renal aguda. Se desarrollaron 5 prototipos del sistema de clasificación VEXUS que combinan múltiples marcadores que ya posteriormente los vamos a ver, desde la A a la E. Y en el periodo posoperatorio, la congestión grave, grado 3, definida en la clasificación VEXUS-C, fue la que se asoció más a lesión renal aguda. Si bien solo se consideró la evaluación realizada en el ingreso a UCI después de la cirugía, la congestión severa, grado 3, definida en la clasificación VEXUS-C, tuvo una alta especificidad, pero una baja sensibilidad. Lo que resultó en un LR moderado de 6.37 y superó el rendimiento de otros sistemas de clasificación. Por otro lado, la especificidad de este mismo grado 3 del sistema de clasificación VEXUS fue estadísticamente mejor que todas las demás variables candidatas, excepto el grado de VEXUS-E, la pulsatividad grave de la vena porta y la alteración grave del flujo venoso intrarrenal. Este fue el único estudio del perioperatorio que se ha desarrollado con el protocolo VEXUS en el 2023. Es un estudio observacional prospectivo piloto con 69 pacientes en adultos no críticamente enfermos sometidos a la cirugía no cardíaca, los cuales se desarrolló el escaneo pertinente del protocolo VEXUS. Determinaron que este protocolo es factible y se puede realizar con éxito en pacientes sometidos a cirugía abdominal no cardíaca, y determinaron que la congestión venosa después de la cirugía aumenta 24 horas en comparación al periodo posoperatorio inmediato. Y no hubo una asociación significativa entre los grados de VEXUS y las complicaciones posoperatorias a los 30 días. ¿Cómo realizamos este protocolo? No me voy a detener en la vena cava porque ya aprendimos cómo hacerlo. Si es más de 2 centímetros este diámetro, procedemos al paso 2. Y en este momento, el flujo venoso hepático es el que tenemos que analizar.
Por ello situaremos nuestro transductor a nivel subxifoideo con el transductor orientado hacia el hombro derecho, y también se puede valorar a nivel de la línea medio axilar, localizando así el trayecto de la vena hepática. Y una vez localizamos este trayecto, emplearemos la función del Doppler pulsado en el ultrasonido. Y este Doppler pulsado nos va a arrojar unas ondas, que va a ser la contracción auricular, la sístole del ventrículo derecho y la diástole ventricular. Y dependiendo del nivel de congestión en la que nos encontremos, vamos a tener diversos cambios en estas ondas, que inclusive si ya tenemos una congestión tan grave, podemos tener inclusive una onda S reversa. Por otro lado, el tercer paso es analizar el flujo venoso a nivel de la porta, y para esto, igual que podríamos valorar el Doppler venoso hepático, esta vez el transductor lo tenemos que dirigir hacia el esternón del paciente en un escenario, y en un escenario sin alteración de congestión deberíamos de presentar un flujo que es laminar. Pero al presentarse un problema, ya tendremos que evaluar la fracción de pulsatividad, que esto nos va a demostrar una disminución entre la complianza de la vena portal, esto debido bien sea a un incremento en la impedancia del flujo de la misma, aumentando la resistencia al retorno sanguíneo, lo que condicionará a una característica pulsátil, como lo vamos a ver a medida que tenemos un nivel de congestión. Entonces, con este Doppler pulsado tomamos la velocidad máxima y la velocidad mínima, le aplicamos la fórmula y esto nos va a arrojar un porcentaje, y dependiendo del nivel de congestión también tendremos unos cambios a nivel de las gráficas. Y por último, el cuarto paso es evaluar el flujo venoso a nivel renal, y en este momento ya tenemos que insonar a nivel de la línea axilar posterior, y debemos buscar una proyección y para buscar adecuadamente esa proyección del riñón, tenemos que también establecer el Doppler color para ver el trayecto del sistema arterial renal. Debemos recordar que la arteria y la vena renal van en forma paralela, por lo cual al emplear el método del Doppler pulsado, veremos ambas en el mismo flujo. Es importante determinar la estructura a nivel vascular renal, localizando sobre todo lo que es el ilion y la región córtico-medular. En una condición sin sobrecarga hídrica debería presentarse un flujograma continuo, como está acá, no tanto en este, pero sí en la gráfica de referencia. Y al presentarse un aumento en la resistencia del retorno venoso, este espectro del Doppler pulsátil se tornará ya bien sea discontinuo, inclusive bifásico. Ya obteniendo todos estos parámetros de cada uno de los pasos del protocolo VEXUS, ya clasificaremos los diferentes grados y ya los diferentes tipos, bien sea A o la E. Esta es la única revisión sistemática que se ha publicado de este protocolo VEXUS, con 15 artículos que incluían estudios observacionales, series de casos e informes de casos, en los cuales evaluaron el puntaje del protocolo VEXUS y lo utilizaron para guiar intervenciones como diuréticos, drenaje de ascitis, hemofiltración y diálisis. Por ejemplo, el índice de pulsatividad de la porta fue el mejor predictor de la respuesta adecuada a la depresión de líquidos inducida por diuréticos, con un área bajo la curva de 0.8. Adicionalmente, el VEXUS mayor o igual a 1 se encontró con mayor frecuencia en pacientes con infarto agudo del miocardio inferior más que el anterior. Y con cada grado creciente del VEXUS hubo una mayor proporción de pacientes que desarrolló lesión renal aguda. Esto nos dice que sirve o podría servir para predecir el riesgo de lesión renal aguda en pacientes con síndrome coronario agudo. Respecto a poblaciones especiales, podemos hablar inicialmente a nivel pediátrico, que también establecen puntos de corte para medición de la vena cava inferior, bien sea su colapsabilidad o distensibilidad. También nos hablan de la variación respiratoria en la velocidad aórtica máxima, que esto es un valor que sale de la velocidad máxima en inspiración y la velocidad máxima en expiración. Y nos arrojan una sensibilidad del 77% y una especificidad del 89%. Por otro lado, el cociente de la vena cava inferior y la aorta, si oscilan unos rangos normales entre 0.63 y 1.3.
Si tenemos unos valores superiores a esto, nos puede orientar que estamos frente a un paciente con hipovolemia. Por el contrario, si tenemos un paciente con valores inferiores a esto, estamos frente a pacientes con hipervolemia que no se beneficiarían en ese caso de terapia hídrica. También nos hablan de la variabilidad de la vena cava inferior, el flujo carotidio y el flujo máximo de la arteria radial tienen un valor predictivo adecuado de la capacidad de respuesta a líquidos. Y la combinación de varias técnicas de focus vascular, pulmonar y cardíaco podría ser una valiosa herramienta complementaria también para todo esto. En obstetricia, nos dan también puntos de corte establecido de la vena cava inferior. La vena cava inferior en una mujer embarazada a término puede no ser tan precisa y también nos puede servir esta valoración, bien sea de la vena yugular o de la vena cava inferior, para predecir hipotensión postespinal en mujeres embarazadas sometidas a cesárea. Y para terminar, les traigo unas conclusiones y es la personalización del manejo de líquidos. La ecografía preoperatoria ofrece la posibilidad de un manejo de líquidos más personalizado, es decir, individualizado. Hay que procurar utilizar múltiples mediciones, la combinación de mediciones tales como la vena cava inferior, el Vexus y diferentes diámetros de los vasos, como vimos previamente, para dar índices de estado hemodinámico del paciente. También la aplicación específica en poblaciones. Nos enfrentamos a diversos desafíos únicos en investigación en el momento y estandarización. Mucha importancia al entrenamiento porque aparentemente tenemos grandes falencias en ello, y muy importante que esto es una ayuda diagnóstica y siempre va a predominar mucho lo que es la correlación clínica. Y si aprendimos algo de esta charla, yo quedo muy contento y muchas gracias. Esta es la bibliografía. Bueno, Esteban, muy bien. Pienso que hiciste un gran uso del tiempo. Vamos a intentar aprovecharlo. Profesores, preguntas o del auditorio, participaciones y preguntas. No veo manos levantadas de momento. Profesor David, bienvenido. Gracias, Mario. Muchas gracias por la charla. Esta muy buena, muy concreta, muy pragmática y muy clara, pues, con todos los conceptos. Pregunta, pues, como para los dos, pues, digamos, en su conocimiento, pues, en la revisión que hicieron, digamos, ¿cuántos estudios, digamos, son necesarios? Perdón, profesor David, no te escucho, no sé si sea yo. Esteban, si lo escuchas. Sí, señor, yo lo estoy escuchando. Ah, soy yo, espérese. No, antes les preguntaba que, digamos, pues en el escenario, pues de nosotros que no somos pues, radiólogos, no pues que somos anestesiólogos, pero pues, obviamente pues notamos pues como la importancia pues del entrenamiento en ecografía, pues, y este es pues uno de los aspectos pues como importantes. ¿Cuántos estudios, digamos, serían necesarios como para pues, encontrarse algo o, o tienes pues como la idea de pronto de cuántos estudios serían necesarios como para poder decir, bueno, yo tengo digamos un nivel de experticia, pues ya que me avala para poder hacer pues un Vexus Score pues de manera apropiada, pues hay algún dato sobre eso, o eso es como todavía pues algo incierto. Profe, bueno, en la revisión que yo hice específicamente un valor para Vexus no encontré. De hecho, yo estuve en una charla de la AMSI y hice esa misma pregunta a uno de los intensivistas que de una charla similar de Vexus, y él dijo que hasta el momento no hay un estándar específico para realizar Vexus. Si nos hablan ya de como tal cuántos exámenes, yo podría decir como, bueno, ya puedo lograr unas adecuadas ventanas, pero no en Vexus, sino en ecografía como tal, y es entre 30 a 50, aunque ya dependiendo de las sociedades, como lo vimos al inicio de la presentación, algunos dicen unos valores como más elevados, pero el promedio siempre son 30-50, reitero, para ecografía perioperatoria no tengo un dato preciso para VEXAS. Esa fue una pregunta en explícito que lo buscamos, porque aquí hay micografía y voy a hacer una acotación un poco corta para darle espacio al resto de profesores. Y es que, hombre,
alguien saca como un bloqueo, alguien saca una ventana y ¡brum! Todo el mundo empezamos a hacerla. Tal vez detrás de eso hay que darle un poco más de tiempo, en especial los protocolos de toma de decisión clínica. Y la verdad, lo buscamos, yo le he ido a buscar a la única revisión sistemática que es muy reciente, es que este protocolo tendrá 2 años, fue la que se mostró en la charla, pero tiene muchas, desde la racionalidad tiene mucho sentido. Lo que falta ahorita sería buscarlo, pero desde la racionalidad tiene mucho sentido. Con respecto a curvas específico, no hay tan explícito porque este protocolo es bastante reciente, pero como tiene tanto sentido, por esa razón, pues lo mostramos. Profesor Héctor. Bueno, no, yo quería primero que todo felicitar a Esteban y a ti también en una charla que me pareció, aparte de gráfica y muy bien presentada, creo que muy pertinente. Y mi pregunta o inquietud iba, que me pareció muy llamativo, la posibilidad de hacer las aproximaciones en cuello para hacer estimaciones de respuesta a volumen, incluso estimaciones un poco más avanzadas. La pregunta es para ti que tienes experiencia en eso y con tus compañeros en Alma Mater, o sea, han intentado reproducir esto, de tener aproximaciones con vistas en cuellos de yugular o incluso vistas más avanzadas en carótida para hacer predicciones. Y lo digo porque me parece que es muy novedoso, yo no había visto pues la verdad de esto, y creo que tiene muchas posibilidades en el sentido de que las vistas en el abdomen a veces tienen barrera de ventana por un lado por el campo quirúrgico o barreras de ventana por razones anatómicas y el cuello usualmente pues se minimizan estos problemas. ¿Ustedes cómo ven esta posibilidad y sobre todo si ya lo están haciendo y cómo les va? Bueno, antes de responder allá, me gustaría que Esteban, hombre, esta pregunta, digamos, se la dirigen a usted. ¿Cómo haría con este tema específico de la evaluación de yugular y carótida, pues que son las que se hacen en cuello? Profe, pues ahí yo lo grande que puedo resaltar de pronto de la pregunta que hace el profesor Héctor es sobre todo, es como un entrenamiento, porque, profe, en realidad yo no he visto como que realicen eso nunca, o sea, yo nunca, o al menos no llevo mucha experiencia, lo poco de residencia, pero yo no he visto que, o sea, sí hacen ecografía para accesos vasculares, yugular y demás, pero para guiar una terapia hídrica, jamás lo he visto. Entonces yo creo que es como una puerta o una ventana como tal para que empecemos a practicar esto, empecemos a desarrollarlo, porque, o sea, si bien podemos evitar de pronto una monitoría invasiva solo para, digamos, una predicción a respuesta a volumen, me parece que sería muy adecuado que empecemos a realizar, digamos, en nuestra escuela un entrenamiento ya dirigido respecto a ecografía, entonces es como mi aporte al respecto, porque Ahí creo que ya, hay ya voy a como falencias responder. grandes, Sí, sí, ya y no sé son si, falencias grandes como para ser corto, pero a mí me gustaría que cuentes, Esteban, bueno, listo, cuando pusimos a preparar la charla, esto tenía 137 diapositivas, una cosa gigante, y lo recortamos a líquidos. Yo le decía, hombre, pero esto está muy bacano, es muy novedoso, tiene mucho sentido, pero nosotros realmente en el hospital no tenemos esta curva. Entonces Esteban busca unos profesores que, no sé, creo que vi el profesor Marlon por acá, y va incluso a hacer las muestras ecográficas, de a tomar las imágenes, de aprender a hacerlas en la UCI. Entonces, yo pienso en este sentido que aquí lo que hay es una gran oportunidad de mejora para nosotros como anestesiólogos, porque hacer el abordaje yugular y carótido tiene muchísimo sentido en el intraoperatorio porque muchas veces tenemos el abdomen abierto incluso a veces ni siquiera es que el abdomen esté abierto, está en el miembro inferior, pero pues igual los campos, es incómodo acceder al tórax, es incómodo acceder al abdomen y aquí tendría mucho sentido acceder al cuello. Eso me parece fundamental, pienso que es una oportunidad de mejora definitivamente. Para responder la pregunta que fue dirigida pues a mí, no tenemos este aprendizaje. Me parece, para mí esta charla también fue un aprendizaje, me fui a leer del tema porque realmente hasta Benacaba he llegado,
pero sí basado en esa corte transversal que encontró Esteban, también queda muy claro que esto necesita un protocolo formal, esto necesita de pronto un profesor de nosotros que tenga, no sé si el profe David, que ya tiene esa formación, pueda liderar algo que sea un currículum formal y explícito, donde se haga la toma de las imágenes, donde se haga la interpretación dirigida, porque si no nos vamos a quedar con lo que ha pasado hasta ahora, que digamos, uno alcanza ciertos niveles en los talleres de adquisición de imágenes, pero eso no es suficiente para llevarlo al paciente real y hemos tenido incluso errores con la interpretación. Esteban, otro punto de pronto que me gustaría, bueno, el profesor David, y ya volvemos porque sí me gustaría pues que Esteban tome el protagonismo en las respuestas. Profesor Héctor, conclusión, no, nos toca aprender. Profesor David. Sí, Mario, no, con respecto a lo que decía, sí, no, pues de todas maneras las actividades, pues como venido haciendo ahí con los residentes, pues procuramos hacer talleres, pues como de ecografía, pues obviamente, pues yo, pues tengo cierto nivel de experticia, pero pues hay, pues, gente que tiene, pues, un nivel de experticia mayor y, pues, y de todas maneras, pues, aunque él no es anestesiólogo, pero si una persona, pues, porque me parece muy conducente, pues, como lo que propones, pues, que la idea es entrenarse, pues, como con gente buena. Está el doctor Diego Patiño, pues que el profesor Arroyave pues lo conoce, pues los intensivistas, pues colegas que están conectados, que pues me atrevería a decir pues que la persona pues que pues siendo pues no radiólogo más sabe pues como todo este tema pues de ecografía, entonces ¿no? A la orden pues como para seguir pues como en ese proceso pues de entrenamiento con los muchachos y nos podemos ayudar con una persona pues que es pues como referente en el medio en ese tema. De pronto, alguna pregunta adicional, aporte. Yo quiero resaltar, mientras van empezando los profesores y los asistentes, Esteban, de pronto si tú fueras a ver una ventaja de este protocolo Vexus y esta idea nueva de utilizar, vuelve y juega con mucha racionalidad el sistema de alta capacitancia, ¿en qué momentos del perioperatorio se podría aplicar? Pero es que en realidad el protocolo está establecido para usted hacerlo en todo el perioperatorio, inclusive antes, para ver si un paciente está con congestión venosa y se va a beneficiar de líquidos. Durante digamos, durante la intervención quirúrgica, si en realidad nos tenemos que detener en la administración de líquidos y en el posoperatorio a ver cómo vamos, porque es que mire que por la evidencia que les mostré, también una congestión venosa, sobre todo lo que valora el protocolo Vexus, es lesión renal aguda. Entonces, esto es como una invitación sobre todo a si lo podemos realizar antes, intra y posoperatorio, nos ayudaría mucho como para proteger los órganos terminales de los pacientes. Ahí yo le veo una ventaja a este protocolo sobre, por ejemplo, la ecotransesofágica u otras medidas más invasivas, porque se puede hacer transversal, es muy invasivo y podríamos decir, hombre, paremos, no pongamos más líquidos. Este señor está como un sapo, que eso a veces le pasa a uno en el perioperatorio. Gracias, Esteban. Lo quería era volver explícito. Profesor Profe, César, bienvenido. Sí, ya me la abrí. Dale, bienvenido. profe César, no sé si está hablando, tiene el micrófono Hola, apagado. buenos días. Sí, estaba, creo que apagado. Hola, buenos días. ¿Ya me están escuchando? Sí, señor. Bueno, muchas gracias al doctor Esteban por invitarme a la charla. Yo me presento, yo soy César Llanos, soy intensivista, pediatra pues me describo como un entusiasma de la ecografía a pie de cama. Hago parte de un grupo que está pues, muy recientemente conformado, que es el grupo de USPEP, que es un grupo latinoamericano de ecografía pediátrica, y pues claramente podemos tener un enfoque o unos contextos diferentes a nivel perioperatorio, a nivel de la unidad de cuidado crítico, pero sí es un tema que cada vez está ganando más espacio y en unos años se va a normalizar. Primero, pues como hablar de la experiencia, voy a hacerlo muy corto, y es que
cuando yo me formé vi claramente el déficit de una formación, valga la redundancia, en ecografía a pie de cama, y todo lo que hicimos era como muy autodidacta o en acompañamiento con un experto y unos talleres que muchos de esos eran virtuales, y claramente es un tema que necesita un acompañamiento con una metodología de enseñanza longitudinal más no transversal y una curva de aprendizaje pues bastante grande. Hay unas falencias en los fellows de cuidado crítico en cuanto a la formación de esto. Hay varios estudios que lo demuestran. Está el interés más no la preparación. Nosotros en este momento en el Hospital Pablo Tobón Uribe tenemos una rotación que creamos hace muy poco con el doctor Santiago Minota, que es una rotación en POCUS dirigida al que la quiera tomar. En este momento tenemos residentes de cuidado crítico pediátrico de la Universidad CES. Hemos recibido fellows de urgencias pediátricas, que vino hace poco una chica del Paraguay, y hemos recibido también fellows de nefrología pediátrica que están utilizando esta herramienta, sobre todo el Vexus. En cuanto a la práctica diaria, pues la herramienta la utilizamos en el día a día. Tenemos la ventaja pues de que sí accedemos a diferentes ventanas ecográficas con mayor facilidad porque no tenemos esta limitación de campos quirúrgicos y medidas de asepsia, antisepsia pues tan estrictas, pues sin decir que no cumplimos con las medidas de aislamientos. Y cada vez usamos como cosas un poco más avanzadas. Yo creo que llegamos tarde, por ejemplo, a vena cava inferior, llegamos tarde porque ya encontramos pues que hay unos índices que tienen ciertas limitaciones, sobre todo para nosotros en los pacientes críticamente enfermos por las interacciones cardiopulmonares en las que no podemos interpretar estas medidas porque tienen una distensibilidad alterada, porque tienen unos parámetros ventilatorios con volúmenes altos, con PP altos que son una contraindicación para estas medidas, pero ya llegamos a medición de gasto cardíaco un poco sencillo, llegamos a mediciones de variabilidad de velocidad pico sistólico aórtica, respuesta a volumen con cambios en el gasto cardíaco, y últimamente pues sí estamos utilizando mucho Vexus, obviamente entrando en la curva de aprendizaje. Y una cosa que quería decir es que si bien esto es una herramienta muy útil y novedosa, no podemos casarnos tajantemente con una toma de decisión a partir de esto, sino hacer como un enfoque multimodal viendo al paciente como un todo y utilizando todas las herramientas, tanto tradicionales como novedosas, para evitar caer en errores. Desde acá, pues bienvenidos si algún residente quiere alguna rotación. Doctor Esteban queda con mis datos y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor César. Profesor Juan Carlos Villa. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, Hola, ¿me señor. escuchan? Bueno, no, primero felicitarte. Y segundo, no, este tema es muy interesante, muy de actualidad, incluso muy de futuro, porque las tecnologías ultrasonográficas vienen a un ritmo de desarrollo enorme y más con las inteligencias artificiales aplicadas a la ultrasonografía, donde ya hoy existen equipos donde usted solo pone el transductor y la misma máquina le dice cuál es el ángulo con el que tiene que incidir con el transductor para obtener una buena imagen, y él automáticamente no le interpreta, le da la información, la mide, la calcula, hace todas las fórmulas que mostraste de forma automática. Y ya uno como operador pues es el que tomará decisiones terapéuticas basadas en esa información. Entonces eso va a facilitar enormemente la introducción o la extensión, el uso extendido de la ultrasonografía, que ya no se va a requerir tanto entrenamiento para su uso. Y nuevamente, felicitaciones. Muchas gracias, profe. Nos quedan un par de minutos, de pronto otras participaciones de los profesores, preguntas a Esteban. Él tenía pues como otros protocolos, femoral, otros tipos de acercamiento venoso, pero pues los quitamos para poder permitir la
la discusión. Si fueras, para no perder todo tu trabajo, en un párrafo con este tema de valoración eh, de capacitancia del sistema venoso, con el abordaje femoral que nos contarías, Esteban. Se ha venido hablando de ya lo que es un protocolo Vexus extendido. Y es como decir, ya acabamos el Doppler renal y podemos valorar ya inclusive cómo están las extremidades por medio del Doppler femoral. Pero esto tiene ciertas limitaciones que en gran medida por la asesoría también que recibí con el doctor Marlon, dijo que eso todavía le falta mucho porque si alguien tiene una infección, si alguien tiene una celulitis, una trombosis, esto no va a ser como factible realizarlo, pero en sí está enfocándose también como a una insuficiencia, una congestión venosa que se puede mirar en las extremidades por la vena femoral. Entonces, digamos que todavía incluso se está estudiando otros complementos de Vexus, como extendido femoral, que, claro, si el Vexus normalito es reciente, pues entonces todavía está en investigación. Yo pues quedo muy contento con la participación, con la respuesta a las preguntas. Sé que eh, traté de resaltar algunas cosas que habíamos hablado en las asesorías, Esteban. No era mi intención preguntarte para cocharte, sino para resaltar cosas que ya habíamos discutido, pues porque teníamos tiempo. A los Sí, señor. profesores, gracias pues, por la participación. Con esto entonces terminamos el seminario mayor de la sección de anestesiología del día de hoy. Espero pues que sea de su agrado y que esto sea una invitación a, hombre, buscar activamente las estrategias de formación explícita en una herramienta que cada vez tiene más participación en la práctica profesional, como es la ecografía al lado del paciente. Esteban, muchas gracias. Profe, gracias a usted, hasta luego, muchas gracias.